Compañeros estudiantes, tengan muy buena noche, es un gusto saludarles. Vamos a continuar el curso de lógica jurídica. En esta oportunidad corresponde desarrollar el tema principios lógicos supremos. Este tema es relevante dentro del curso y como consecuencia pues pasaremos al primero de ellos, que se denomina principio de identidad. En cuanto al principio de identidad, nos dice el maestro Mario Gómez que lo que se presenta mentalmente en el concepto se dice en la definición. Un poco para explicar esto, nosotros a las cosas le ponemos un nombre. Ese nombre es un concepto, eso ya lo hemos conversado anteriormente. Pero a lo que le ponemos nombre, también vimos que tiene características. Entonces, cuando nosotros definimos, es porque estamos dando las características de ese algo. De tal manera que todo concepto tiene una definición. Y también, ya lo comentamos, de tal manera que una definición es un juicio, porque en ella se afirma algo de algo. Si nosotros decimos, por ejemplo, hombre, pues inmediatamente de manera mental nos imaginamos a un hombre, a una persona hombre. Pero de ese hombre nosotros podemos definir muchas cosas. Estatura, color de la piel, corte del cabello. Pues si lo definimos ya un poco más extensivamente, diremos que está dotado de órganos masculinos. Si nosotros decimos pelota, pues entonces ese es el concepto. La definición va a decir es esférico u objeto redondo, de cuero, de plástico, de vinil, que permite llenarlo de aire para que rebote. Bueno, entonces en ese caso, al hablar del concepto, existe una identidad entre el concepto y lo que yo estoy describiendo. Si yo digo, por ejemplo, montaña, mentalmente todos asumimos rápido la imagen de montaña, pero yo puedo decir montaña de árboles de pino, cipreses y caminos y veredas. Bueno, entonces ahí la estoy definiendo, definiendo. Por eso el maestro acá nos dice que una definición es un juicio, porque en ella se afirma algo de algo. Yo estoy afirmando que la montaña tiene árboles de pino, cipreses y veredas y caminos. Entonces existe una relación entre el concepto y la definición. Ya vimos anteriormente que existen reglas de la definición y que no se debe repetir o no se debe incluir en la definición lo que se dice en el concepto. Porque si yo digo montaña, bueno, el término montaña es el concepto, pero luego digo es la parte del terreno o de la tierra que está poblada de árboles de pino, de ciprés, de caminos, de veredas, con una inclinación de 35 grados. Estoy describiendo las características de esa montaña. Si me permiten, entonces, lo que busco explicar es esa identidad entre el concepto y la definición. Siempre va a existir una relación. Y por eso, repito, dice, una definición es un juicio porque en ella se afirma algo de algo. De la montaña estamos afirmando que es un accidente geográfico, podemos decirlo de esa manera, de 35 grados de inclinación, con poblado de árboles de pino, de ciprés, con veredas, con caminos,
Ahí estamos describiendo a la montaña. Al describirla, estamos haciendo la definición. Ahora, no debemos, como lo vimos anteriormente, decir, ¿qué es la montaña? Es una montaña donde el terreno está inclinado, porque entonces estaríamos cometiendo los errores que ya advertimos y que no se deben cometer. Como consecuencia acá, en esta diapositiva, si ustedes observan, dice, el concepto es delito. Vean acá, el concepto, delito, equivale a definición. Entonces, la definición que dice, es toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena. ¿Qué es lo que vamos a vincular acá? Lo que vamos a vincular es esta palabra delito con esta descripción que está acá. Entonces, ¿a qué se refiere el principio de identidad? Que exista relación de identidad entre esto que está escrito acá y esto que está escrito acá. Es decir, que ya podemos decir entonces, delito es toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena. En consecuencia, estos elementos que aparecen acá, que muchos de ellos también son conceptos como antijurídico, pero para no equivocarnos, toda esta descripción que está acá debe tener concordancia con esta que está acá. Eso se llama principio de identidad. Ese es el principio de identidad. Esa relación, esa equivalencia de que el delito equivale a lo que describe la definición. Entonces, aquí no vamos a poner, no vamos a escribir concepto de delito y luego definición de delito. No, eso no es correcto. Lo que estamos diciendo es delito. Pero mentalmente nosotros sabemos que estamos hablando del concepto. Delito es toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena. Esta última afirmación, esta última descripción, ya sabemos también mentalmente que se refiere a la definición. Entonces, en el código, cuando nosotros leamos el código, vamos a saber que el epígrafe, en la mayoría de los casos, es el concepto. Y que el contenido de la norma es la definición. A eso me refiero cuando digo que debe existir principio de identidad. Porque de lo contrario, tendríamos que poner como ejemplo una relación errada, una relación equivocada. Entonces, que aquí pusiéramos, por ejemplo, pena. Que en lugar de delito escribiéramos pena. Y que al decir pena nosotros dijéramos es toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena. Eso no es correcto porque no existe concordancia entre lo redactado acá y el término pena. Porque pena es otra cosa, no es esto que estamos escribiendo acá. Insisto, principio de identidad entonces va a ser la relación recíproca que existe entre el concepto delito y la definición de delito. Aquí le ponemos un nombre mentalmente a esta afirmación y entonces encontramos una identidad entre el delito y la definición, entre el concepto y la definición. El concepto es la idea genérica, la definición la describe. El delito es el concepto y esta descripción que está acá es la definición. Como consecuencia, el juicio afirma la identidad de un objeto o fenómeno consigo mismo. Es necesariamente válido. Si regresamos, entonces es esta relación y como consecuencia esto es válido. Porque lo que estamos describiendo acá corresponde a esta definición, por eso es válido. En derecho diremos, la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válida. Aquí lo importante a lo que debemos poner atención es cuándo es válida. Porque si la norma permite, entonces no está prohibido.
También en el lenguaje jurídico decimos contrario sensu o en sentido contrario. Lo que no está prohibido está permitido. Eso tiene sentido lógico porque no se contradicen. Lo que está permitido no está prohibido. O lo que está prohibido no está permitido. Pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Entonces, la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o la que prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válida. ¿Por qué? Porque permitir es idéntico a no prohibir. Permitir es igual a no prohibir. Dicho de otra manera, permitir equivale a no está prohibido. Y por el contrario, prohibir, perdón, aquí dice prohibir, pero es prohibir, es idéntico a no permitir. Entonces, prohibir, ¿sí?, es idéntico a no permitir. Permitir es no prohibir. Y prohibir es no permitir. Este principio no es absoluto. Aquí hay un principio jurídico que dice que lo que no está prohibido está permitido. Eso es un principio imperante en el derecho que establece que lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Bueno, pero este principio, que estamos hablando del principio de identidad, no es absoluto. ¿Por qué no es absoluto? Veamos. En principio, el principio de identidad no es absoluto porque eso sucede porque es de naturaleza abstracta. Por ejemplo, el asesinato. Dice asesinato o homicidio. Homicidio. Quien diere muerte a una persona será sancionado con prisión de 25 a 50 años. Pero el hecho de que en el código esté escrita la norma homicidio y que diga que es que una persona le dé muerte a otra, tendrá una pena de 25 a 50 años, no quiere decir que por el simple hecho de escribir la norma, la gente esté muriendo por homicidio a cada instante, solo con que la norma exista. No. ¿Por qué? Porque esa norma es abstracta. Por eso dice, quien diere muerte a una persona. El término quién es abstracto, porque no se sabe quién es. Eventualmente, en algún momento ocurrirá un homicidio y entonces sabremos, para ese caso concreto, quién le dio muerte a quién. Repito, esto dice que sucede porque es de naturaleza abstracta. Por lo tanto, es verdadero únicamente para el momento y las condiciones en que el razonamiento se esté cumpliendo. Pongamos atención en esto. Para el momento en el que se esté cumpliendo. Bueno, entonces, para el supuesto en la rotonda de la zona 2 en Quetzaltenango, dos personas en una moto pasan y a una persona que está esperando bus le disparan y muere. Bueno, vamos a entender que es un asesinato. Ese asesinato encuadra en la norma que está en el Código Penal, pero momentáneamente, porque en este momento es solo para ese caso de esas personas que pasaron en una moto que le dispararon a una persona que estaba en la parada y entonces se aplica la norma porque la norma cobra vida. La norma cobra vida cuando se cumple y en ese caso se cumplió porque una persona en moto pasa y le dispara a otra que está en la parada y entonces en ese momento se está cumpliendo. Por lo tanto, si la norma se cumple o encuentra identidad, en esos casos, la norma, vamos a decir que siempre va a ser limitada. Limitada porque se limita solo a ese caso en ese momento. De los motoristas que pasaron por la rotonda y uno de ellos le dispara a otra persona que está esperando bus. Es relativa, perdón, es relativa porque es, repito, solo relativo a ese motorista que tiene un nombre, que tiene una edad, que tiene un estado civil, que está identificado
está individualizado y esa otra persona que falleció o que perdió la vida y que también tiene un nombre, tiene una identidad, entonces es relativa a ellos. A ellos se aplica la norma del asesinato y es transitoria, porque en principio las normas tienden a cambiar, tienden a variar. Recordemos que las normas pueden ser derogadas, abrogadas, es decir, que sufren eventualmente modificaciones. Por lo mismo, es transitoria también. Entonces, si volvemos un poco para hablar del principio de identidad, es esa relación que existe entre ese concepto que nosotros ya conocemos y la descripción de él, de ese concepto. Que esa norma afirma que es válido si existe una relación entre esto que está acá y esto que está escrito acá. Ahí hay una identidad, porque si nosotros tapáramos este texto que está acá y leyéramos solamente esto, en nuestra mente, ya con los conocimientos adquiridos, inmediatamente vendría a nuestra mente este concepto, porque ya lo conocemos. Como consecuencia dice que la norma permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido. Entonces, en este caso, si volvemos, las acciones u omisiones típicas, antijurídicas, culpables y sancionadas con una pena no están permitidas. Es decir, que el delito no está permitido, pero se consuma. Por eso algunos autores dicen que cuando el delito ocurre, no se consuma el delito, dice, sino que no se entra en contradicción, no se entra en contradicción con la norma, sino que se concurre a la norma, que existe relación con la norma. Volvemos entonces para decir que permitir es igual a no prohibir. Si yo no permito, si yo permito entrar al estadio, entonces entrar al estadio no está prohibido. Si yo permito virar o girar con un automóvil, entonces no está prohibido. Pero si en el rótulo dice está prohibido virar en U, entonces no está permitido. A eso se refiere de que ese principio no es absoluto porque eventualmente se cumple por su forma abstracta, que se cumple eventualmente en personas distintas, en hechos distintos, pero la norma va a ser la misma, porque la norma es abstracta y como consecuencia es de carácter general. Y por lo mismo se dice que es limitada, relativa y transitoria. Ese es el primer principio de identidad. Estos principios todos tienen una relación entre sí. Es necesaria la relación entre ellos. Por lo mismo dice entonces el segundo principio de no contradicción. El autor nos establece que dos juicios que se contradigan entre sí no pueden ser ambos verdaderos. O sí o no. O se permite o se prohíbe. Pero no se puede prohibir y permitir a la vez. Entonces, por ejemplo, no se puede permitir virar en U y prohibirlo a la vez. No se puede. No se puede permitir el asesinato y prohibirlo a la vez. No se puede. Eso no tiene sentido. Dos normas jurídicas contradictorias entre sí no pueden ser ambas válidas, porque ninguna conducta puede hallarse al mismo tiempo jurídicamente permitidas. Entonces, si las normas son de carácter general en nuestro país y en cualquier país del mundo, ¿sí? Entonces no se puede permitir, por ejemplo, el robo y prohibirlo a la vez, porque entonces en unos lados robarían y en otros lados respetarían y no robarían. Pero eso no tiene sentido porque también hay un principio de que ante la ley todos somos iguales y que ante la ley no se puede alegar ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Insisto, dos normas jurídicas contradictorias entre sí no pueden ser ambas válidas, porque ninguna conducta puede hallarse al mismo tiempo jurídicamente permitidas.
Un ejemplo coloquial, si me lo permiten. Mamá, deme permiso para ir a la discoteca. Está bien, ándate, pero no vayas a ir. Nos quedaríamos pensando, ¿me dio permiso o no me dio permiso? Me dio las dos cosas. Entonces ahí tendríamos un dilema que se dejaría al albedrío de la hija o del hijo decidir si va o no va. Ahora trasladémonos al mundo del derecho en general. Entonces dice, la propiedad es objeto de respeto. Es decir, que si alguna persona es propietaria de un bien, nosotros debemos respetar ese bien. Pero si la norma dijera, la deben respetar y no la deben respetar, entonces la pregunta inmediatamente y confusa, sin sentido, sería, bueno, ¿me dijeron que respetara la propiedad privada o que no la respetara? Entonces, ahí realmente no tendríamos lo que se denomina seguridad jurídica. Por eso, insisto, dos normas jurídicas contradictorias entre sí no pueden ser ambas válidas. O me dio permiso para ir a la disco o no me dio. O me dice que respete la propiedad privada o me dice que no la respete. Una de las dos. Pero ninguna conducta puede hallarse al mismo tiempo jurídicamente permitida. En este caso, lo que se toma en cuenta es el ámbito de validez. ¿Qué es el ámbito de validez? Los ámbitos de validez son personal, espacial, temporal y material. Es decir, personal, si hablamos de la norma penal, por ejemplo, como es de observancia general, es para todos los ciudadanos del país. Si, por ejemplo, estamos hablando del parricidio, que es una muerte ocasionada entre parientes, bueno, entonces estaría dedicada esa norma a todos los parientes. En lo personal, solo los parientes, se reduce un poco el ámbito. Si hablamos, por ejemplo, de prolongación de funciones, estamos hablando de funcionarios y empleados públicos. Entonces, en lo personal, se dirigiría solo a funcionarios y empleados públicos. Pero es personal, eso tiene que existir una relación de la norma en el ámbito personal. El espacial puede ser nacional, puede ser local, puede ser departamental, pero puede ser en un ámbito general, porque en Guatemala, por ejemplo, las normas son de carácter general. Sin embargo, hay espacial en términos, por ejemplo, de lo que le sucede a los juzgados que tienen una jurisdicción y una competencia. En ese caso estaríamos ante la competencia territorial, que esa competencia es solo para un departamento, pero esa norma tiene que ser aplicada solo en ese espacio, ¿sí? Lo otro, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con el COVID-19, el estado de calamidad, el espacial aquí es nacional. Sin embargo, en la última disposición gubernamental, si ustedes observan, esa norma, hay una norma especial para los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, no recuerdo ahorita que era el Progreso, alguno de estos, que solamente se aplica para eso. Temporal. En el caso de las leyes en general, las normas son de carácter indefinido. Algunas excepciones existen, como la del estado de calamidad y el toque de queda. Pero de ahí, si nosotros vemos el asesinato, el robo, la propiedad, la posesión, todas las instituciones jurídicas que aparecen en nuestras leyes son de una temporalidad indefinida, pero obviamente también debemos comprender que en un momento determinado pueden ser sustituidas por otra, porque están sujetas a la reforma o modificación de la ley. Y material, porque se refiere a algún aspecto específico de carácter material. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención y siempre comento dos normas. Una aparece en el Código de Notariado en el artículo 6, que dice que los jueces de primera instancia, los jueces, se refiere en términos generales a los jueces, pueden ejercer el notariado en aquellos lugares donde no haya notario o donde habiéndolo se encuentre imposibilitado de ejercer el notariado. Y por otro lado,
encontramos el artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial que dice que los jueces tienen prohibición de ejercer el notariado. Aquí hay un choque de normas. En lo personal, ambos son jueces, tanto el del artículo 6 del Código de Notariado como el del 70 de la Ley del Organismo Judicial. El espacial. El espacial es a nivel nacional, porque se refiere al ejercicio de la profesión de notario o el cumplimiento de actividades o funciones notariales en el país. Temporal. Ambas son indefinidas, porque el Código de Notariado no ha sido reformado en ese sentido, y la ley del organismo judicial, aunque posterior al Código de Notariado, también es indefinida, es decir, su temporalidad. La única diferencia y algún conflicto que quizá discutamos después es que el artículo 10 del Código de Notariado establece que cualquier reforma que se haga en relación a los derechos y obligaciones de los notarios deberá hacerse expresamente en el mismo cuerpo legal para conservar su unidad de contexto. Eso podríamos decir que no se hizo y que es una contradicción en la norma del organismo judicial, pero sin embargo ambas, ¿sí? Tienen temporalidad. Y material. Material es la actividad que desarrolla el notario en el artículo 6, cuando dice que los jueces que sean notarios pueden ejercer, autorizar actos y contratos. Y lo mismo en la ley del organismo judicial, cuando dice que los jueces no podrán ejercer el derecho notarial. A esa materia, a eso se refiere este tema. Como consecuencia, dos normas jurídicas son contradictorias cuando una prohíbe y la otra permite. El Código de Notariado permite y la ley del organismo judicial prohíbe. A los mismos sujetos, porque ambos son notarios, tanto el notario propiamente dicho como el juez que es notario, ¿sí? Una misma conducta, que es autorizar actos y contratos en condiciones de tiempo iguales, es decir, en esa temporalidad indefinida en la que se encuentran ambos cuerpos legales. Ahí tenemos el principio de no contradicción. En el tercer punto tenemos el principio de tercero excluido. Cuando nosotros hablamos del tercero excluido, vamos a decir que en principio hay un conflicto entre A y B. Y debemos establecer si al final prevalece A o prevalece B. Y entonces vamos a encontrar que en el análisis prevalece A. Como consecuencia, no prevalece B. Pero en su caso, tampoco podría entrar a intentar prevalecer C, porque si está excluido B, C como tercero ya está totalmente excluido también, porque ya se definió que es A quien tiene, digamos, que esa calidad. Entonces, cuando dos juicios se contradicen, no pueden ser ambos falsos. Es decir, si se afirma que A y B tienen el derecho de ejercer el notariado, pues entonces, y uno es juez, vamos a buscar otro ejemplo. Por ejemplo, hay una norma en el artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el último párrafo, que establece que la Corte Suprema de Justicia podrá modificar la cuantía, la menor cuantía en materia civil. En ese entonces, el Código Procesal Civil establecía una cuantía de 200 quetzales, hasta ahí recuerdo. Pero la norma dice que la Corte Suprema de Justicia podrá establecer mediante un acuerdo un límite menor. Y dice menor, ¿sí? Sin embargo, el decreto 37-2006 establece a través de la Corte Suprema de Justicia, por medio de un acuerdo, que la norma, en la cuantía, se establece, para citar un caso, en juzgados de paz del municipio de Guatemala, hasta 50,000 quetzales. De 200 a 50,000 quetzales hay una diferencia abismal. De 200 a 50,000, la modificación fue de aumento, no de disminución. Entonces ahí hay una contradicción, ¿sí? Para citar un ejemplo,
Obviamente, si el artículo 7 dijo que debía bajarse y el decreto 37/2006 subió, pues tendríamos que entender que hay una contradicción y que una de las dos normas es falsa. Yo creo que les hice un comentario en clase y les dije que en el caso del decreto 37/2006 no se ha declarado inconstitucional y nadie ha solicitado la inconstitucionalidad porque económicamente, desde el punto de vista económico, la vida, las sociedades, las leyes económicas van hacia adelante, hacia arriba, no hacia atrás. Y entonces quizá en el artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil se cometió un error cuando dijo que la Corte podría fijar un número menor, sabiendo que desde el punto de vista económico siempre va hacia adelante. Antes un maestro ganaba 45 quetzales, hoy gana 5 o 7 mil quetzales fácilmente. Entonces eso quiere decir que en lugar de ir hacia atrás fue hacia adelante. Pero el caso acá es que hay dos juicios que se contradicen y que no pueden ambos ser falsos. Uno tiene que ser verdadero. En ese caso, un juicio tiene que ser falso y el otro verdadero. Por lo tanto, cualquier tercer juicio está excluido. Bueno, entonces yo les explicaba que cuando hay un conflicto de validez entre A y B, pues existen las reglas que estamos comentando para establecer que uno de los dos es falso. Y encontramos que B es falso. Por lo tanto, A es verdadero. Pero si C intentara entrar a pretender que se le declare verdadero también, no, porque ya se resolvió cuando el conflicto de A y B se presentó, se resolvió que fue A. Entonces ya no puede, sino de lo contrario sería una relación infinita de que después A venza a C y después venga a D y después venga a E. Entonces eso ya no es posible. Por eso todos los demás son llamados terceros excluidos. Vamos a establecer entonces que de dos normas jurídicamente contradictorias, una necesariamente tiene que ser válida. Si A y B tienen el conflicto, o es A o es B, bueno, ya establecimos que es A. Eso significa que la otra norma no es válida, B, y que no existe una tercera posición, que no existe C. ¿Por qué? Porque la conducta jurídicamente regulada solo puede hallarse permitida o prohibida. Ya A la prohibió, entonces ninguna otra la puede permitir. La función de los principios de no contradicción y de tercero excluido, estos dos principios no dan un criterio para decidir cuál es el válido, cuál es válido. El único criterio para eso es demostrar. Ojo, como aquí estamos interrelacionando todos los principios que estamos exponiendo, entonces la función de la no contradicción y del tercero excluido no sirven o no se utilizan para decidir entonces cuál es el válido, sino que el verdadero criterio para establecer cuál es válido y cuál es falso es demostrar. Y demostrar significa principio de razón suficiente. Eso significa principio de razón suficiente. Eso es demostrar. De tal manera que para asegurar que un juicio es válido o verdadero frente a otro, hay que demostrarlo. Y eso se hace mediante la prueba. Aquí me quisiera detener unos minutos para que por favor comprendamos que todo lo que hemos venido analizando, discutiendo en el curso de lógica jurídica tiene relación con las normas, con la redacción de las normas, con el sentido de las normas, porque recordemos que en el derecho el gran conflicto es que distintas y diversas personas o partes alegan simultáneamente el mismo derecho. Entonces, si nos referimos a la propiedad, las personas alegan ser propietarias del mismo bien. Si hablamos de derecho penal, una va a afirmar
que A cometió o realizó una acción ilícita en su contra, en contra de B, ¿sí? Y como consecuencia a A le corresponde contradecir esa afirmación. Eso se logra en realidad solamente a través de la prueba. Pero como veremos ahorita en esta explicación, también vimos el silogismo jurídico. Y el silogismo tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Ahora, ahí, en esa relación, en esa concatenación, es donde funciona, donde existe, donde opera la razón suficiente. Por eso decimos, en el ámbito penal, veamos, si me permiten, acá en la bibliografía, tenemos, si vemos el artículo 181 del Código Procesal Penal, entonces nosotros vamos a encontrar la objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos. A eso nos estamos refiriendo acá, a los medios de prueba, para demostrar la culpabilidad de alguien, ¿sí? Y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. En concreto, el artículo lo que nos está diciendo es que el artículo 181 lo que nos está diciendo es que para hacer uso de este principio de razón suficiente se debe probar. Aquí, en estos artículos, es donde nosotros encontramos razón suficiente. Y les comento esto porque, de hecho, ustedes deben realizar en un ejercicio que tenemos todavía pendiente, que yo les voy a dejar relacionado con la lógica jurídica, es establecer en su código o en los distintos códigos conceptos o artículos que tengan relación con la razón suficiente. Y ahora veamos el 324. El 324 nos habla de la petición de apertura a juicio y dice, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Estime que la investigación proporciona fundamento serio. Ese fundamento serio es la razón suficiente. Ese es. Y por otro lado, vemos el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que se establece las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Tienen la carga de demostrar. Demostrar es probar. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Aquí le está diciendo, haga uso del principio de razón suficiente, ¿sí? Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Es decir, que en este caso, la carga de la prueba corresponde a quien afirma algo o a quien niega algo. Como consecuencia, encontramos que todo juicio, para ser verdadero o válido, necesita de un fundamento o de una razón suficiente. No basta con decir yo no fui, o él fue, o esto es mío, sino que hay que probarlo. Como consecuencia, la razón suficiente debe demostrarse. Cuando estoy diciendo que debe demostrarse, compañeros estudiantes, es precisamente porque lo que hemos estado estudiando y estamos estudiando les será útil en sus escritos, en los alegatos del día para la vista, en las conclusiones en el debate oral y público,
para hacer uso de la lógica jurídica. La demostración es el enlace entre los conocimientos recién adquiridos, que son los hechos, y el conjunto de los conocimientos anteriores, que es la norma, constituyendo dicho enlace una secuencia de proposiciones, en el cual cada proposición es un postulado o una conclusión que se ha obtenido de las proposiciones precedentes. Si no existiera una norma, no tendríamos una base legal sobre la cual atribuirle o adjudicarle un hecho o una conducta a un sujeto determinado. Solo si existe esa norma, podremos precisamente hacer uso del enlace de esa proposición. Y cuando el hecho ocurre, entonces, como vimos anteriormente también, sucede la subsunción. Si el hecho reviste las notas características contenidas en la norma, entonces nosotros podremos afirmar la relación entre la premisa mayor y la premisa menor. Y finalmente, entonces, eso nos permitirá realizar un razonamiento, es decir, tendremos razón suficiente para afirmar o para negar algo. Esto, en términos de lógica jurídica, mis queridos amigos estudiantes, tiene una relación que creo que es importante que de nuevo enlacemos para concluir. Tenemos, este es si me permiten, creo que el capítulo está equivocado, posiblemente. Si no, pues en el capítulo 4 tenemos los principios lógicos supremos. ¿Cuáles son estos? El principio de identidad. Una definición es un juicio porque en ella se afirma algo de algo. Hay identidad porque se relaciona precisamente en el concepto y en la definición. El principio de no contradicción, o permite o prohíbe, ¿sí? Y para que no haya contradicción hay que tomar en consideración los ámbitos de validez, que son el personal, el espacial, el temporal y el material. Cuando dos normas jurídicas son contradictorias, cuando una prohíbe y la otra permite, ¿sí? No puede ser, o una u otra cosa. El tercero es el principio de tercero excluido. Si A ya le ganó a B, C ya no tiene nada que hacer tratando de ocupar un puesto que ya se definió en A. Por lo tanto, la conducta jurídicamente regulada solo puede hallarse permitida o prohibida, no las dos cosas. Y por último, el principio de razón suficiente, que para afirmar precisamente que A prevalece sobre sobre B, hay que probarlo. Y probarlo significa razón suficiente. Así es de que espero, mis queridos amigos, que esta explicación de los principios lógicos supremos haya quedado clara. Sin embargo, les recomiendo que lean sus códigos. Es importante, es imprescindible que los estudiantes, ustedes, lean los códigos con afición, porque no lo tomen para que se les queden las cosas de memoria y en un instante. En la medida en que un hombre va leyendo, va aprendiendo y posteriormente va recordando, posteriormente va asociando, posteriormente va comprendiendo. Cuando construye un razonamiento, cuando construye un discurso con la aplicación de estos principios, cuando pretende o resuelve un caso en particular, construye. Entonces lo que nosotros estamos viendo es una formación teórica que necesariamente debe encontrar un final que va a ser cuando practiquen, pero sobre todo cuando construyan. Con esto que nosotros estamos viendo, ustedes deben construir y construirán cuando se lo apliquen a un caso concreto.
Mientras tanto, ustedes deben practicar leyendo sus códigos, relacionando los principios lógicos supremos para establecer e identificar cuáles presentan esas características, cuáles presentan esas notas, y que en sus cursos procesales ustedes los puedan aplicar. Así es de que por hoy les deseo muy feliz noche. Tenemos una sesión todavía el jueves de esta semana, y la semana siguiente tendremos el segundo examen de zona. Así es de que les deseo muy feliz noche y mucha actividad en sus estudios. Hasta pronto.